Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Hoy vamos a revisar cómo la pandemia está golpeando a la niñez. Nos acompaña un destacado profesional de la medicina, especialista en pediatría, el doctor Gerardo Villela, quien saludamos ya desde San Pedro Sula, una de las zonas donde, por cierto, el proceso de vacunación para adultos mayores ha sido muy, pero muy exitoso. Doctor, ¿qué tal? Feliz noche. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué advierten ustedes se está contagiando tanto niños y menores en los últimos días? Muy buenas noches, licenciado. Es un verdadero placer estar en su programa tan destacado. Y la verdad es que, bueno, hablar de COVID hoy en día, pues, es un mundo bastante amplio. A través de un año de pandemia, pues, creo que la comunidad científica ha ido aprendiendo cada día más el comportamiento del virus e igualmente también ha ido aprendiendo más sobre el comportamiento de la sociedad. Definitivamente que hablar de lo que científicamente se conoce como el virus del síndrome de distrés respiratorio agudo severo, tipo 2, como se conoce, lo podemos clasificar, por decirlo así, en dos grandes grupos, pues el grupo de la población adulta, que es el más golpeado, y el grupo de la población pediátrica, que si vemos todas las estadísticas, pues en todos los grupos de edad a nivel mundial, la cero prevalencia del contacto con el virus anda alrededor del 5.3%. Esto es una estadística mundial. En la población pediátrica, y entendemos población pediátrica como del nacimiento hasta los 18 años, la cero prevalencia de contacto con el virus está en 1.56%. Obviamente que hay menos casos de COVID en niños que en adultos. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad no golpea a la población pediátrica, ni significa que los niños no puedan ser una fuente de contagio para otras personas. Definitivamente que el virus, como todos lo conocemos, que es un virus que la comunidad científica y las personas que estamos entendidas en esto sabemos que es un virus del tipo RNA, de cadena simple, con una polaridad positiva, y esto le da ciertas particularidades al virus de ser como más fácil de transmitir, más fácil de replicarse dentro de la célula. Entonces, tal situación implica de que el problema es serio y que obviamente todo depende del comportamiento, tanto del comportamiento social como del comportamiento del virus. O sea, hay una interacción virus, sociedad, virus, personas, porque esa es la forma en que se propaga la enfermedad, y entendiendo a partir de ese comportamiento es que nosotros tenemos que saber tomar todas las acciones, todas las medidas necesarias para afrontar este reto tan grande que tiene la humanidad. Bueno, sabemos que está el cuidado muy puntual de las madres, sobre todo, y en algunos casos de padres de familia para los niños entre 0 y 5 o 10 años. Pero ya entramos en otro rango, doctor, que está considerado siempre pediátrico, entre 10 y 15 años, que son un poco más rebeldes, y ya los adolescentes que viven en un mundo diferente al que a nosotros nos acostumbraron. ¿Qué con ese relajamiento? Porque nos han dicho ya ustedes que conocen a profundidad el tema, que estas nuevas cepas, que ya está probado, están circulando en nuestro país como en todo el mundo, sí está generando una afectación a los menores,
no solamente les está pasando aquello que conocimos de los científicos, que a los muchachos no les pegaba fuerte y que se recuperaban en casa. Muchos han llegado a hospitales, se les ha intubado y han muerto. ¿Cómo se debe estar manejando estos segmentos de la población para que este virus no se esté multiplicando en esta nueva ola que estamos enfrentando a nivel del territorio nacional, doctor Villela? Bueno, tenemos que tener como punto de partida lo que todo el mundo llama factores de riesgo. Obviamente que en la población pediátrica ya está tipificado cuáles son los factores de riesgo para que este tipo de virus como el SARS-CoV-2 pueda afectar en mayor o menor medida a cierto grupo de población, sobre todo la pediátrica. Un factor de riesgo, por decir algo, es pacientes de un mes a 3 meses es un grupo de riesgo. Un niño de 1 a 3 meses que se infecte tiene 8 veces más posibilidades de ingresarse que un niño más grandecito. Obviamente que con relación a su pregunta, otro grupo de riesgo son los pacientes de mayores de 20 años. También es un grupo que se considera de riesgo porque se ha visto mayor probabilidad de complicaciones en estas personas. El problema, digámoslo así, viene de 2 puntos de vista. En los chiquitos, en los pequeñitos, en los lactantes, como nosotros le llamamos, obviamente que va a depender directamente del padre, pues, o sea, para que un lactantito se infecte o se contagie, tiene que haber un adulto o tiene que haber un responsable de que ese niño haya adquirido la enfermedad, por decirlo así. Porque es quien lo cuida, depende al 100% de una persona adulta. Es quien lo puede sacar, es quien lo puede exponer. El problema es con los adolescentes, que a veces los adolescentes, obviamente que es otro grupo de edad pediátrica en donde ya otro tipo de factores influyen, el comportamiento social, la rebeldía, todo lo típico de un adolescente, y que a veces a los padres se les puede escapar el control de esa persona. Esa persona sale, se expone y a veces no tiene conciencia de la gravedad del problema y de las implicaciones que pueda tener para su familia. Entonces, con todos este tipo de variantes que se han visto, sobre todo la última variante, lo que le llaman variantes de preocupación según la OMS, y que hasta el momento se han detectado 4, la última es la variante de la India. Entonces se ve que uno de los grupos más afectados son los jóvenes, que están, como bien dice usted, llegando a los hospitales en condiciones bastante graves, e incluso están obviamente tomando parte de las unidades de cuidados intensivos ya con neumonías severas, llegándose a intubar, y obviamente que muchos de ellos han fracasado y han perdido la vida. Sí, doctor Villela, quiero que me puntualice en esto de los recién nacidos, porque me decía usted que son de mucho cuidado los contagios, que hay alto riesgo en estos primeros meses. ¿Qué debe observar la madre en ellos? ¿Cuál es el comportamiento que tiene un recién nacido contagiado? ¿Y cómo debe acudir o guiarse por un profesional para la atención de un pequeño que es positivo? Porque estamos claros, no se le puede hacer, no es que no se le puede hacer, difícilmente van a llevarlo para un hisopado, pero ¿cómo se comporta ya contagiado? ¿Qué experiencia le ha dejado casos que con su especialidad ha revisado? Bueno, mire, el campo, aquí hablamos ya de otro grupo, que estamos hablando del grupo de lactantes. La pediatría tiene sus grupos, tiene el grupo de recién nacidos, o los recién nacidos que se considera un recién nacido los primeros 28 días de vida. Y aquí estamos hablando de los niños que son positivos durante los primeros 28 días. Fíjese que realmente, para empezar, la transmisión vertical del virus no se ha demostrado todavía.
O sea que una madre con COVID da a luz y obviamente que no se ha demostrado aún que haya transmisión vertical. Por lo tanto, la mayoría de los recién nacidos pueden cursar, son casos asintomáticos o de síntomas leves, según la literatura revisada, en el caso de recién nacidos. Ahora, el grupo de los lactantes, que ya es a partir de un mes, está lactante menor y lactante mayor, sí es un grupo que con mucha frecuencia se está viendo la atención en las urgencias hospitalarias. Y estos niños sí, en gran medida, sí han sido niños que han presentado ciertas complicaciones o complicaciones que sí han puesto en peligro su vida, definitivamente. Entonces, en este grupo de edad sí hay mayor vulnerabilidad y son los que más frecuentemente estamos viendo en los grupos, sobre todo en los grupos de lactantes. Sí. En los recién nacidos cambia un poco. Como le digo, no hay transmisión vertical, la mayoría de casos son asintomáticos y los niños sintomáticos, pues en el grupo de recién nacidos son leves y hasta el momento no se evidencia de que sea un grupo extremo en cuanto a riesgo, diría yo. ¿Y qué recomiendan, doctor? Si la madre está positiva y el pequeño no y está en periodo de lactancia, ¿cómo se maneja un caso de eso? ¿Cuál es la recomendación puntual? Bueno, la OMS recomienda continuar con la lactancia materna. La lactancia materna es el estándar de oro y definitivamente que los beneficios son mayores que los riesgos. Y hay riesgo, que perdón. las madres lactantes, las madres que están positivas por COVID pueden dar de mamar perfectamente. Y no hay riesgo de transmitir el virus. ¿Qué dicen los estudios, doctor? Madre positiva, pequeño negativo, pero siendo amamantado, ¿qué pasa? Pues ahí entramos en las medidas de control, las medidas estándar que todos conocemos, ¿verdad? El cuidado con el uso de mascarillas, el lavado de manos frecuentes, guardar cierto tipo de distanciamiento, pero eso no implica que se debe de suspender la lactancia materna, a menos que obviamente que la madre, por una situación propia de su enfermedad clínica, no esté en las condiciones para poder amamantar. Porque por un lado, si una mamá está muy mal, obviamente que no va a estar en condiciones de amamantar porque está enferma, sintomática, y obviamente que ahí sí se tiene que tener pues ese tipo de aislamiento propio. Pero el punto es que si una madre está positiva y está en condiciones de dar de mamar a un recién nacido, pues es bien difícil que ese apego se pueda retirar. Entonces, la OMS definitivamente, hasta el momento, lo que dicta es que la lactancia materna no se debe de suspender. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Gerardo Villela. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el doctor Gerardo Villela, es pediatra y revisamos los casos de contagios de COVID-19 en niños y niñas. Doctor, ¿qué de los medicamentos? Porque estamos ante casos ahora mismo diferentes a los que en un inicio nos planteó la pandemia. Atención a adultos. ¿Cuáles son los protocolos que han venido revisando ya con mucha más profundidad y con mayor conocimiento sobre el SARS-CoV-2? Bueno, obviamente que el manejo depende del estado del paciente, de la gravedad. Y aquí es donde se tiene que clasificar al paciente, si es un paciente asintomático, si presenta síntomas leves, si es un paciente que está hospitalizado, si está en un estado de gravedad que amerite cierto tipo de recursos y cierto tipo de tratamientos, o que si necesita ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Realmente las complicaciones mayores, sobre todo en niños, está lo que nosotros conocemos como el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID,
que es una de las complicaciones que más afectan a la población pediátrica y que obviamente son las que más pudiesen hacer que una persona, que un niño acceda a la unidad de cuidados intensivos. La otra gran complicación de que hace que un niño acceda a la unidad de cuidados intensivos es la insuficiencia respiratoria, porque esos niños pues necesitan asistencia ventilatoria. Pero son las dos grandes complicaciones que hacen que los niños tengan que estar en una unidad de cuidados intensivos. Hablamos que de los pacientes hospitalizados, según las estadísticas, el 9% de los pacientes hospitalizados requieren una unidad de cuidados intensivos y en la gran mayoría son por el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID y por la insuficiencia respiratoria. En cuanto al tratamiento en sí, pues obviamente que por ser una enfermedad viral, los protocolos están orientados más a el manejo de los síntomas y las complicaciones. Y en pediatría, obviamente que el manejo sintomático en el paciente leve es el que se está utilizando y en el paciente hospitalizado, pues dependerá de las complicaciones, pero el estándar siempre va a ser la oxigenoterapia, el reposo, el manejo de líquidos, el uso de corticosteroides, que obviamente es el mundialmente más utilizado, pues por las características propias de la enfermedad. Y en casos específicos, obviamente que ya se van a utilizar, como en el caso de lo que le estaba hablando, del síndrome inflamatorio multisistémico, que es, ahí sí se utilizan las inmunoglobulinas. Otro tipo de medicamentos como antibióticos, pues depende también de esas mismas complicaciones, porque a veces esta enfermedad pues cursa con complicaciones bacterianas, o sea, se agregan a veces enfermedades asociadas al mismo estado inmunológico, a veces por el mismo uso de cierto tipo de medicamentos, entonces se requiere el uso de antibióticos, antiinflamatorios, la terapia respiratoria y una serie de manejos que incluso a veces son multidisciplinarios, pues, porque se necesita la ayuda dependiendo de la gravedad del paciente. Por ejemplo, niños que el COVID le puede afectar cualquier órgano de su cuerpo y puede requerir en algún momento, pues, obviamente que se está requiriendo el apoyo de especialidades como cardiología, porque usted sabe que estamos hablando de este síndrome que afecta a niños, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, como lo he reiterado varias veces, que tiene mucha afectación de tipo cardíaco. Entonces se necesita ese apoyo y a veces también el apoyo en dermatología, porque también afecta a las mucosas, hay exantemas, se requiere el apoyo de inmunología, el apoyo de todas las subespecialidades pediátricas, cuando realmente tenemos un paciente que nos está dando bastante problema por las complicaciones. Doctor Bielis, ¿qué de las mascarillas? Hay tantas teorías. Ustedes, los pediatras, ¿qué están recomendando? Porque vemos que algunos niños sí andan, otros no la portan. Ya en los adolescentes sí es mucho más controlado. Pero en estos primeros años de vida, ¿cuándo sí y cuándo no? Bueno, obviamente que ya está más que estipulado que los 3 pilares fundamentales para la contención del virus está en el uso de mascarillas, en el lavado frecuente de manos con agua y jabón, en su defecto utilizar gel o alcohol al 70% y el distanciamiento social de 2 metros. O sea, eso no va a cambiar y eso tiene que seguir siendo, diría yo, el estándar de oro para el manejo de prevención y contención del virus. O sea, y esa es una responsabilidad individual, es una responsabilidad personal, que creo yo que cada día la gente estaría tomando un poquito más de conciencia. Obviamente que el uso de mascarilla en niños ya está establecido, los CDC ya han establecido la necesidad del uso de mascarillas para toda la población, obviamente que sí en menores de 5 años,
o menores de 2 incluso, es bien difícil recomendarla porque existen también muchas implicaciones en cuanto a accidentes, por decirlo así. Y que un niño, pues tenemos que entender de que no es una persona que va a ser muy disciplinada por su comportamiento natural, acorde a su edad. Y a niños más grandecitos de 5 o 6 años, pues obviamente que sí. Y créame que a mí me ha dado mucha satisfacción ver en mi práctica privada cómo muchos niños ya se están acostumbrando, ya están acostumbrados al uso de las mascarillas, al lavado de manos, al distanciamiento. O sea, realmente hay que ver también, uno a lo largo ve cómo el comportamiento va mejorando en ese sentido. Pero sí, las mascarillas obviamente que ya están estipuladas, la mascarilla quirúrgica, la forma en que se usa, la forma en que se coloca, las mascarillas N95, y obviamente que el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento van a seguir siendo lo principal y el principal medio de contención. Ya sabemos que las formas de transmisión del virus es por las gotículas, por el que a través de las gotículas respiratorias, que son mayores de 100 nanómetros, y la gota gorda y en el contacto directo a menos de 2 metros es la principal fuente de contagio. La otra fuente de contagio, obviamente, que está ya demostrada, aunque en menor proporción, es el contagio por aerosoles. O sea, y sobre todo en espacios cerrados. El contagio por aerosoles desde ya más de un año, desde casi el principio de la pandemia, unos meses después, ya se demostró que el virus era contagioso a través de aerosoles, y esa ha sido una de las principales causas de que se haya diseminado de una manera bastante fuerte. Y el contagio a través de superficies, sí hay cierta duda. Sabemos que el virus puede sobrevivir hasta 3 días en una superficie, pero ahí sí es menos probable. Cada día se va detectando que la probabilidad por transmisión por superficies es mucho menor, y se duda mucho de este tipo de contagio. Y no sin esto quiero decir, porque hay que ser muy cuidadoso cuando uno está expresando una opinión, que no se debe tener cuidado en la limpieza, en la higiene, sobre todo en los espacios y en los lugares donde uno está tocando o está manipulando cosas, porque obviamente que así debe de ser. Pero las dos principales vías de contagio del virus es por la gotícula respiratoria, la gota gruesa que se llama menos de 2 metros de distancia, y que no hay prevención a través de mascarillas, y en la contaminación por aerosoles. Muy bien, está con nosotros el doctor Gerardo Villela, es especialista en pediatría esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Gerardo Villela. Ya se ha iniciado en las grandes naciones que tienen vacuna disponible el proceso de inmunización de niños. Estamos hablando de la dosis que tiene los laboratorios Pfizer y BioNTech, de 15 años, desde 12 años a 15 años para ser puntuales. Esto trae mucha mayor atención ahora a otro segmento de la población que no se puede inmunizar aún. ¿Cómo debemos ir trabajando en estas áreas para no relajarnos, doctor Villela? Bueno, muy bien. Bueno, ya con el tema de la vacunación, obviamente, pues ya conocemos los diferentes tipos de vacunas que existen y están disponibles, pues obviamente que no aquí en Honduras, pues, pero en el resto del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, existen para inmunizar a la población. Y precisamente ya desde hace unas semanas atrás, la FDA pues aprobó de emergencia el uso de la vacuna de Pfizer, que es una vacuna del tipo RNA mensajero, para poblaciones arriba de los 12 años. Desde antes de que existiese esta aprobación y por lo tanto ya se estén inmunizando los niños arriba de 12 años en Estados Unidos, obviamente desde antes ya se estaban haciendo los estudios de vacunas para la población pediátrica. Incluso yo leí un documento
de la vacuna de Moderna, que es muy, muy similar a la vacuna de Pfizer, que incluso se estaba probando en poblaciones de 2 años en adelante, de 2 y 5 años. Entonces, obviamente que a medida que vaya pasando el tiempo, muy probablemente la probabilidad de vacunas para población pediátrica va a ir aumentando, lógicamente. Y con esto, pues obviamente que es una nueva herramienta que tenemos para que este problema de pandemia, pues vaya lográndose el control que todos esperamos. Al paso que avanza el Desafortunadamente, mundo, doctor, al paso que avanza el mundo y la investigación científica, advierte que en este 2021 se pueden tener ya vacunas directamente para la población infantil ya probadas, así como han existido desarrollos de otras vacunas para otras patologías, que incluso para tiernos, que así lo entiende la población del interior, es con gotas. bueno, obviamente que el mundo de la vacuna es bien amplio y obviamente que uno de los pilares de la pediatría son las vacunas, el crecimiento, desarrollo, la atención de morbilidad, las vacunas son pilares fundamentales de la pediatría. Obviamente que sí podemos ver la aparición y la creación de las vacunas en un tiempo récord, porque sí, eso es algo que es un orgullo para la comunidad científica, es un orgullo de la ciencia haber en tiempo récord desarrollado estas vacunas. Obviamente que al final, pues obviamente, como le dije, se tiene que ir abriendo más espacio para cada grupo poblacional, por decirlo así. Y la población pediátrica, obviamente, que no hace la excepción. Ya ahorita se aprobó esta vacuna de Pfizer para 12 años y yo le expliqué que habían estudios de vacuna de Moderna en niños de 2 a 5 años. El tiempo, pues, es bien difícil porque son procesos que sí, obviamente, que tienen que tomar mayor tiempo, mayor estudio, mayores controles. Las agencias encargadas de la aprobación necesitan una serie de requerimientos. Sabemos obviamente que la población, que si bien la población pediátrica es vulnerable, los mayores problemas han sido en adultos. O sea, comparado, no quiero que se malinterprete, o sea, los niños es un grupo muy particular, pero el comportamiento de la enfermedad, hacia grandes rasgos, y hablándolo como lo estamos hablando ahorita, tiene sus diferencias en el grupo pediátrico con el grupo de adultos. O sea, eso es obvio que existen diferencias. Y las estadísticas son claras. O sea, la mortalidad es menor en niños que en adultos, sí. La seroprevalencia es menor en niños que en adultos, sí. El comportamiento de la enfermedad cambia en niños y en adultos, sí cambia. O sea, son verdades como obvias. No con esto que no sea un problema, porque como vemos que están apareciendo nuevas variantes y que están atacando directamente grupos de edad, por ejemplo, los adolescentes ahorita con esta variante. O sea, la vacuna no tiene restricción para embarazadas. Obviamente que no se dispone de los estudios al 100% y obviamente que es lógico que puedan existir temores, pero que una madre embarazada sí puede tener acceso a la vacuna y sí se puede vacunar, sí puede hacerlo. De hecho, en Estados Unidos se están vacunando. Sí, este punto, doctor, es clave, usted como profesional, porque hay temores en damas que están en sus primeros meses de gestación y no van a vacunarse estando disponibles. Exactamente. En las especificaciones de las vacunas, o sea, por lo menos en la vacuna de Moderna, en la vacuna de Pfizer, se establece que se pueden vacunar las madres embarazadas. Y incluso, hablando de embarazo doctor, y hablando de... Doctor, ¿Perdón? y si no se vacunan durante el embarazo y posterior al nacimiento, ellas pueden vacunarse, se generan riesgos o más bien es un beneficio de que se trasladen anticuerpos al menor. Mire, el virus no se pasa por la lactancia materna. Sí se ha
detectado ARN viral en muestras de lactancia materna, pero virus vivos y que tengan capacidad de contagiar no se ha detectado. Se ha evidenciado un aumento, mire, por decirlo así, en la población gestante sí se ha evidenciado un aumento en las estipulaciones que hay en la literatura, se ha evidenciado un aumento en las cesáreas y en los índices de prematuridad en los partos de gestantes con COVID-19. Aunque no queda claro si el aumento de la prematuridad es por un parto espontáneo o si se ha realizado más inducciones o cesáreas programadas antes de las 37 semanas, que es el periodo para definirle el término de un embarazo en cuanto a prematuridad o no. A veces se puede inducir cesáreas programadas con el fin de evitar riesgos para la mamá y para el recién nacido. Obviamente, con los datos disponibles, las infecciones asintomáticas en el periodo neonatal son más frecuentes que las infecciones con síntomas, que es lo que hablábamos al principio. Los síntomas de la COVID-19 en los recién nacidos, cuando aparecen, generalmente suelen ser leves. Los más frecuentes son los síntomas respiratorios, taquipnea, a veces un poco de rinitis, la fiebre y las dificultades que puede conllevar esto para la alimentación. Pero con el tema de vacunas, la vacuna sí está aprobada para el uso en madres embarazadas, en madres gestantes. Y que una mamá esté dando de mamar, también puede tener perfectamente acceso a la vacuna, no va a producir ningún riesgo. Ahora, que esto vaya a generar alguna protección para el bebé, pues definitivamente que no es una vía por la cual pueda adquirir ningún tipo de protección un recién nacido. No es por la lactancia materna. Ni se va a contagiar por la lactancia materna, ni creo que tampoco se va a vacunar, más que el fortalecimiento del sistema inmunológico por todos los beneficios y por lo que en sí la lactancia materna significa para la humanidad, porque la OMS recomienda la lactancia materna como el estándar de oro de alimentación independientemente de muchas condiciones que puede haber. Y si lo ve usted tan específicamente, es algo que siempre ha sido así, porque a través del tiempo, si bien recordamos cuando teníamos la epidemia del VIH, que estábamos dudas, ¿se puede dar de mamar y que la mamá con VIH o no VIH? La misma OMS en ese momento, a pesar de que el virus sí podía pasar la leche materna, recomendó que los beneficios de la lactancia eran mayores de los beneficios de la lactancia materna comparados con los riesgos que pudiese tener. Y en países muy pobres, sobre todo del África subsahariana, como en Etiopía o en naciones donde han existido condiciones infrahumanas, la misma OMS fomentó incluso en aquellos tiempos con la epidemia de VIH siempre seguir dando de mamar. Muy bien. Ahorita pues hasta el momento lo que hemos leído no es la excepción. Claro, se tiene que tener las restricciones propias, la mamá usar mascarilla, lavado de manos, guardar las medidas estándar que todos conocemos, pero por el momento cualquier literatura que se revise, la lactancia materna siempre va a seguir siendo como muy protegida. Muy bien, por los beneficios. Muy bien, el doctor Gerardo Villela está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Gerardo Villela. Se ha hablado mucho de las aperturas, incluso volver a clases presenciales, cosa que ya los especialistas no han descartado. Muchos pediatras han hablado también que no es posible abrir las escuelas y los colegios para actividades presenciales. ¿Cómo se debe ir incorporando la actividad económica desde la óptica de los profesionales de la medicina con experiencia en el manejo de menores y de adolescentes, doctor? Mire, licenciado, quiero ser muy sincero. En un país como el nuestro, en donde definitivamente existen muchas limitantes, no vamos a negar los problemas que tenemos. Yo en lo particular y mis colegas y la misma asociación pediátrica hasta el momento no se recomienda ahorita actividades educativas presenciales. Definitivamente que sí, eso traería más problemas, es una situación verdaderamente compleja,
pero para fines de protección, para fines de salud, para fines del cuidado de la población, del cuidado de nuestros niños, definitivamente que no es el momento, ni existe tampoco el entorno, ni existen los recursos para poder montar un programa educativo presencial. En eso yo soy como muy claro y contundente, y se deben de buscar alternativas, porque definitivamente, licenciado, en esta situación de COVID, en un país como Honduras, sí se necesita como mucho liderazgo, diría yo, bastante liderazgo, y tenemos que no es tarde para retomar, porque sin afanes de criticar, obviamente, tenemos que cada día tratar de mejorar y retomar los puntos de falencias que han existido, con el objetivo de mejorar y dar una mejor respuesta a la población. Entonces, actividades presenciales, reactivación económica es un tema bastante controversial, actividades presenciales, reactivación educativa es un tema bastante controversial, pero sí tenemos que tomar en cuenta el entorno en que vivimos. Recordemos que hay muchas limitantes de todo tipo, no hay un programa de vacunación sostenida que debería de haber y no lo hay. Es muy escasa la cantidad de vacunas disponibles. Sé que se hacen esfuerzos, obviamente, pero definitivamente que si ustedes ven, no necesita decirse para ver el mundo y mirarnos nosotros dónde estamos y comparar las tasas de vacunación, las campañas y todo. Comparado con otros lugares, estamos bastante rezagados. Es decir, doctor, que pensar en la presencialidad a futuro, tal vez en el 2022, el próximo año, para ser claros, se podría arrancar con este tipo de ensayos de aglomeraciones. Es que va a depender del comportamiento del virus, de la incidencia, va a depender del número de casos, va a depender también del mismo comportamiento social, individual social de nuestra gente. Porque mire, yo le voy a comentar, por decir algo, hace un mes atrás, fue unas 2 semanas después de la Semana Mayor, que yo estuve viendo en el Seguro Social una niña de 17 años con una neumonía, que analizando el caso, y tengo toda la evidencia analizando el caso, esa niña se contaminó por haber asistido presencialmente a una escuela. Una niña de 17 años con una neumonía grave, porque la mamá juró y perjuró que no había salido. Había que verlo, obviamente, pues no puedo yo asegurar eso, pero la mamá dijo, no ha salido, nos hemos cuidado en casa, tengo a mi madre de 80 y tantos años que por ella nos cuidamos, hemos tomado las medidas, nadie más se ha enfermado, y mi niña lo único que hizo era que estaba yendo 2 veces a la semana al colegio. Doctor, estamos cerrando. ¿Qué de otras patologías? Porque nos hemos centrado en COVID, pero también hay mucha incidencia. Hemos tenido registro de muertes por dengue, afectaciones que se están investigando de posibles casos de cólera que podríamos enfrentar por la zona de Santa Cruz de Yojoa. ¿Qué consideraciones tiene? Bueno, obviamente que, como dijo un amigo una vez, no todo es COVID, no todo es COVID. Y obviamente que sí, los retos y problemas tradicionales que hemos tenido, los vamos a seguir teniendo. Siempre no tenemos que descuidar el dengue, que es un problema bastante serio, muy serio, muchas vidas se han perdido. El año antepasado, hace 2 años, tuvimos una epidemia, un brote de dengue terrible aquí en la ciudad de San Pedro Sula, con los hospitales abarrotados. Hubieron muchas muertes, entonces no hay que descuidar la parte de la higiene en nuestras casas, y ya se sabe también cuáles son las medidas. Tenemos que mantener vacunados a nuestros niños. En esta semana que el gobierno está fomentando el Plan Nacional de Vacunación que siempre se ha hecho, pues hay que mantener a todos nuestros niños vacunados conforme al esquema nacional.
Y yo incito a las madres a que visiten los centros de salud, a que visiten al pediatra, pero que sus niños los tengan muy vacunados, bien vacunados, con su esquema al día. También recomendamos, obviamente, como pediatras, pues todas las medidas necesarias para evitar otro tipo de enfermedades, como las enfermedades diarreicas. Y usted particularmente ahorita habló del cólera, que sí hemos tenido conocimiento de que ya existe un brote de cólera en ciertas regiones del país, en cierta región específica del país. Muy bien, gracias doctor, le agradezco. Esta noche ha estado al banquillo el doctor Gerardo Villela. Por su sintonía, muchas gracias.